Yo estoy segura que si te digo que pienses en la coreografía del Lago de los Cisnes, específicamente donde salen 4 bailarinas agarradas de la mano haciendo pequeños saltitos en la obra, con la música de Tchaikovsky, estoy segura que en algún momento, hasta por un TikTok, tú lo has visto. Y si no lo has visto, tómate 3 segundos para verla. Y yo estoy segura que en algún momento de la vida te ha pasado por al frente esa imagen. Bueno, pues bien, esa obra como tal, no solamente esa coreografía, obviamente en su momento tuvo derechos de autor y derechos patrimoniales. Hoy, por ser una obra tan reconocida, se somete a otro tipo de régimen. Pero esto me conlleva a hablar el día de hoy en este cafecito de propiedad intelectual respecto de las coreografías y trasladarlas a este mundo moderno donde tenemos TikTok y se vinieron con ellos todos los challenges y qué está pasando el día de hoy con esto. Y no te ataques, porque yo no vengo a comparar obras. ¿Cuál tiene mayor complejidad? ¿Cuál no tiene complejidad alguna? ¿Cuál dura más? ¿Cuál dura menos? Etcétera. El tema de las canciones, no. Aquí estoy para hablarte de la propiedad intelectual en obras y específicamente en coreografías de baile. Así como me estás escuchando el día de hoy, el cafecito de propiedad intelectual se va a tratar de una coreografía, la realidad creada en TikTok, un challenge como tal que no dura más de 30 segundos y cómo se convirtió en una obra bastante reconocida en los Estados Unidos que inclusive tuvo un pequeño escándalo de promedio dentro de la plataforma. Estas obras coreográficas tienen la misma protección que cualquier otra obra, por ejemplo, literaria, porque el derecho de autor lo asociamos directamente con una obra escrita, pero una obra coreográfica por lo menos tiene el mismo valor, tiene los mismos derechos tanto morales como patrimoniales que cualquier otra obra, ya sea fotográfica o un cuadro pintado o una obra literaria. Ahora, una pregunta demasiado importante. ¿Las coreografías y estos challenges de TikTok entran como obras? Por supuesto que sí, porque la coreografía como tal no tiene que tener un número de minutos determinados para considerarse así. En TikTok tenemos estos formatos que pueden durar de 30 segundos que la unión de pasos ya hacen una coreografía creada por una persona, ya sea que tenga de profesión, sea de profesión bailarín o no, y se hace viral de la nada. Porque sí, porque pegó en el público y se empieza a hacer viral. Los derechos de esta obra de 30 segundos y su composición, sea sencilla, sea compleja, etcétera, le pertenecen a una persona. Esta persona que creó ese challenge, esa coreografía, se somete bajo los derechos de autor. Tanto es así que si tú te pones a scrollear en este mundo, yo que estoy un poquito más atenta a estas cosas, yo me fijo que los bailarines respetan mucho los derechos de autor y ponen DC como derechos de copyright abajo cuando hacen estas coreografías, ya sea que las cree una persona que no tiene como profesión ser bailarín o la tenga y menciona a la persona. Y cuando desconocen de dónde viene esta coreografía, también mencionan ese particular porque son muy respetuosos del tema de los derechos de autor respecto del otro porque obviamente tienen un poco más de conciencia al respecto. Y no es que te digo que tú no tengas conciencia, pero usualmente las personas no estamos haciendo trends de TikTok así nomás como para promocionar nuestras propias habilidades, como de por sí los bailarines suben este tipo de contenidos para promocionarse. Pero sin irme del hilo, vamos a lo que te vengo a contar y qué pasó en el 2020 cuando hubo todo este auge de TikTok y empezaron a hacer estos challenges. Si nos vamos más atrás y empezaste a utilizar TikTok en el 2020, que fue cuando nos encerraron, ya sabemos lo que pasó, sabes o puedes buscar el tema Savage Challenge. Si tú lo pones en hashtag y escuchas esta cancioncita, vas a saber que en el 2020 había muchas personas bailando esta canción con unos movimientos particulares. Pues, esta coreografía fue creada por Kyra Wilson. Kyra Wilson es una bailarina afroamericana que creó este Savage Challenge, que de un momento a otro, ¡boom!, así como es TikTok, todo el mundo lo empezó a hacer y muchas celebridades lo empezaron a hacer. Pero colmó la paciencia de Kyra cuando en el programa de Jimmy Fallon
él invitó a una TikToker también que hizo la coreografía y no mencionaron de absolutamente nada de sus derechos de autor. Y para serte sincera, yo estudié muchos años danza y si me hubiera pasado a mí, también estuviera muy enojada porque no mencionaron mis derechos de autor. Entonces, al ser una plataforma relativamente nueva en los Estados Unidos o que empezó a explotarse en ese momento, pues no se sabía si ese tipo de coreografías podía ser depositada en la institución la que administra los derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos de copyright para que sean reconocidos como tal. Pues ella lo intentó con la promoción de otro coreógrafo que le impulsó a hacerlo. Y de hecho, esta coreografía de Savage Challenge fue una de las primeras coreografías creadas en la plataforma de TikTok en ser depositadas en la institución administrativa de propiedad intelectual en los Estados Unidos para que sea reconocida. Pasaron unos meses y a Kira le llega este título con el reconocimiento de sus derechos sobre la creación. Particularmente este Savage Challenge fue como un antes y un después, porque a partir de eso muchas personas creadoras de contenidos y creadoras de coreografías empezaron a depositar sus obras dentro de esta institución, brindándoles un poco más de seguridad al respecto. ¿Qué pasa con este registro? Por ejemplo, si en algún momento esta canción, que es distinta a ella, porque la canción es otra cosa en temas de derechos de autor, pero si su coreografía iba a ser utilizada en programas o en algún videojuego, por ejemplo, que podía ser agregado, o en algún video de YouTube, ella primero tenían que pedirle permiso y segundo, una vez pedirle permiso, compartirles las regalías que obtuvieran respecto de la réplica de su coreografía. Pasó con lo anterior, con las, por ejemplo, famosas que utilizaron su baile. Simplemente ella no es que las demandó, pero si bien es cierto, esta noticia y este registro sí tuvo bastante repercusión porque, te reitero, fue nuevamente una de las primeras coreografías en ser depositadas en la institución administrativa y que le otorguen la titularidad a ella por crearla. En conclusión, las coreografías también se someten a derechos de autor, deben de ser registradas para mayor seguridad y si tú eres bailarín, has creado algo en particular que quieres explotar o que te quieren pedir permisos para firmar un contrato, pues deposita tu obra sí o sí en la institución administrativa donde te encuentres. Gracias por escucharme el día de hoy. Yo muy feliz de abrir este cafecito de propiedad intelectual con un tema que a mí, siempre me apasiona la propiedad intelectual, pero este también lleva una partecita de mí porque soy bailarina, aparte de ser abogada, y obviamente me alegra mucho que este desenlace se haya dado para la autora de este challenge. Si tienes algún tema que quieras que yo lo hable aquí, por mí encantada, puedes escribirme. Vemos o nos escuchamos o me escuchas en el siguiente capítulo del Cafecito de Propiedad Intelectual.